En nuestras últimas intervenciones hemos hablado de los límites del conocimiento científico. Creo que he especificado varias veces, no es ninguna agresividad en contra de la ciencia ni en contra de los científicos. Es simplemente la conciencia de que como actividad humana, la ciencia tiene un campo que es muy amplio, muy importante, muy bello también, pero es un campo limitado. Y por eso hemos hablado de los límites intrínsecos, hemos hablado de los límites éticos y hemos hablado también de los límites filosóficos. Ahora bien, de allá hacia acá, es decir, de quienes son especialmente entusiastas con la ciencia y especialmente críticos hacia la fe, también viene un lenguaje que nos dice, oye, pero espera un momento, tú todo lo apoyas a partir de la Biblia es tu libro santo, la Biblia es tu libro intocable y la Biblia tiene muchos problemas. Entonces vamos a hablar un poco de ese diálogo entre el lenguaje bíblico y el lenguaje científico y creo que vamos a poder aclarar muchas cosas. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es el del libro de química. Imagina una persona a la que le encanta la literatura y sobre todo la poesía y encuentra en la biblioteca, por ejemplo, del papá, qué sé yo, encuentra un libro que se llama Enlaces. Enlaces, porque es un libro de química que habla de los enlaces pues, que se dan entre las moléculas. Y un gran doctor de química escribió un libro que se llama Enlaces. Esto me lo estoy inventando, no es que ahora vayas a buscar en internet cuánto vale, ¿no? Bueno, y este hombre encuentra en la biblioteca del papá el libro Enlaces y como a él le encanta la literatura, él se imagina que los enlaces tienen que ver con amistades, con amoríos, tal vez, qué sé yo, gente enamorada. Y abre su libro de química y por supuesto no encuentra poesía. Y empieza a leer sobre cómo el carbono se relaciona con el nitrógeno, con el oxígeno, y dice, pero qué libro tan malo, pero qué cosa tan horrible, pero qué es este libro que tiene mi papá, pero qué cosa tan... ¿Qué está pasando? Que él estaba buscando poesía en un libro de química. Y los libros de química buenos son muy buenos para la química, pero yo creo que no tienen tanta poesía. Entonces date cuenta cuando tú empiezas a buscar en un libro lo que el libro no tiene. Si yo busco matemáticas en una novela de suspenso, si yo busco poesía en un libro de química, o si yo busco una teoría neurológica en un libro de geología, me voy a llevar tremendas decepciones. Entonces, lo mismo sucede con la Biblia. Nosotros tenemos que saber qué es lo que ofrece la Biblia, qué es lo que quiere darnos la Sagrada Escritura para entender por qué es un libro tan importante para nosotros. Y para eso tenemos que asomarnos a esta bella pregunta. ¿Cuál es el lenguaje propio de la Biblia? Con la ayuda de Dios vamos a abordar exactamente ese tema ahora. ¿En qué consiste el lenguaje bíblico? Y para eso, lo primero que debemos entender es la diferencia que hay entre lo objetivo y lo subjetivo. Porque desde luego que la ciencia, con su lenguaje que es matemático y que está hecho bajo control, acuérdate que el conocimiento científico es controlable y es repetible y es falseable, la ciencia es hasta cierto punto el paraíso del conocimiento objetivo. Atención a esa palabra, conocimiento objetivo, es decir, el que intenta describir las cosas, los hechos, los procesos tal como suceden. Lenguaje objetivo. ¿Qué características tiene el lenguaje objetivo? Que intenta ser neutro, con un mínimo de adjetivos y sobre todo igual para todas las personas. Por eso, en un libro avanzado de óptica, tú no te vas a encontrar palabras como tenía un tono rojizo. No, tú no vas a encontrar la palabra rojizo. Tú te vas a encontrar con la palabra presentaba una frecuencia de onda de tantos números. Eso es lo que le da, entre otras cosas, la matemática, la ciencia. Es el lenguaje súper preciso, súper preciso.
Entonces, el lenguaje científico es un lenguaje objetivo y es lo que se llama un lenguaje formal o un lenguaje formalizado. Un lenguaje formalizado es aquel en el que cada palabra tiene un sentido preciso dentro de un conjunto semántico. Otro ejemplo de lenguaje formalizado o lenguaje muy formal es lo que sucede en el derecho. Si tú miras los códigos civiles, los códigos penales, necesariamente esos códigos te van a presentar un lenguaje muy preciso. ¿Qué es exactamente un robo? ¿En qué consiste un secuestro? ¿Qué es una violación? ¿Qué es abuso? Cada palabra se define y siempre se utiliza en el mismo sentido. Bueno, entonces, la ciencia es el paraíso del lenguaje objetivo. Por otra parte, en la literatura, encontramos el lenguaje que es subjetivo, donde la creatividad puede volar todo lo que quiera. Si tú miras las obras de un autor bien famoso como un Stephen King o alguno de estos, Agatha Christie, pues ahí vuela la fantasía, ahí es más o menos lo que se le ocurra a cada uno. Y ahí cada personaje crece y se desarrolla y tiene acciones con el único límite de la fantasía o la imaginación, la creatividad del autor. Ahí podemos hablar del lenguaje subjetivo. El lenguaje subjetivo aparece continuamente, por ejemplo, cuando digo lo que me gusta o lo que no me gusta. Para muchas personas, estos son los dos únicos lenguajes que existen. El lenguaje objetivo, el propio de la matemática, de la ciencia, del derecho, y el lenguaje subjetivo, que es el lenguaje propio de la afectividad, el lenguaje propio de los gustos, el lenguaje propio del mundo interior nuestro. Entonces, para quienes tienen la idea de que solo existen estos dos lenguajes, todo lo tienen que clasificar en esos dos lenguajes. Y entonces ellos miran el tema de la ciencia y de la Biblia de esta manera. La ciencia es completamente objetiva y como la Biblia pues no es objetiva en ese sentido, luego trataremos de ser más precisos en nuestro lenguaje, como la Biblia no es así, objetiva, súper precisa, entonces la Biblia es pura fantasía. ¿Quién se va a creer ese poco de fábulas? Precisamente cuando hablábamos de los grandes genios de la Ilustración, como D'Alembert, como Diderot, como Rousseau, como Voltaire, pues ellos veían precisamente a la Biblia de ese modo, como un conjunto de fábulas. Lo miraban más o menos como, esto es la invención de no sé quién y tú no tienes por qué darle fe a eso. Pero aquí es donde viene el elemento esencial. Resulta que la Biblia no es lenguaje objetivo ni lenguaje subjetivo. La Biblia es otro tipo de lenguaje que tú también conoces, aunque no seas religioso. Y ese lenguaje se llama intersubjetivo. ¿En qué consiste el lenguaje intersubjetivo? Consiste en el modo de expresarte que tú tienes cuando te refieres a algo que realmente sucedió, pero quieres describirlo en la medida en que tuvo impacto en ti. Por ejemplo, si tú viste un accidente, ibas camino a tu trabajo y lamentablemente te tocó ver un accidente, gran cantidad de ambulancias, policía, bueno, todo lo que llega en esos casos, y tú llegas y le comentas a tus compañeros de trabajo y tú les dices, mira, yo creo que había por lo menos 8 ambulancias. Ese número 8 es un número objetivo. Es decir, tú te detuviste, tomaste nota, viste desde todos los ángulos que fueran exactamente 8 ambulancias y que no fueran 6 o que no fueran 10. ¿Estás seguro de que viste todo exactamente? Pero tus compañeros de oficina no te van a presentar, no te van a pedir, oye, pues preséntame el documental o preséntame los datos de que fueron exactamente 8 y que había exactamente 23 policías y no 22 o 21 o 25. ¿Qué es lo que les interesa a tus compañeros de oficina cuando te oyen alterado porque vienes de ver esa escena? ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Les interesa el impacto que tuvo en ti ese hecho. Es decir, el hecho realmente sucedió, pero lo que les interesa a ellos no es la objetividad del hecho, sino en la magnitud en la que ese hecho tuvo impacto en ti. Ese es el lenguaje que llamamos intersubjetivo. Es el lenguaje testimonial. Hay un hecho que realmente sucedió,
pero no es la descripción objetiva de ese hecho lo que tú transmites, sino que ese hecho que realmente sucedió pasa filtrado a través de ti. Y ese hecho que realmente sucedió y que pasa filtrado a través de ti es lo que queda escrito. Ese es el lenguaje testimonial. Ese es el lenguaje intersubjetivo. Entonces la Biblia, por ejemplo, nos dice que de Egipto salieron 400,000 hebreos. 400,000. ¿Qué pasó? Había ahí una máquina de estas, un torno de estos que van contando la gente. 1, 2, 3, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. 399,999, 400,000, exacto, 400,000. No, ese número, ese 400,000, está tratando de describir un hecho que sucedió, pero en la medida en que tuvo impacto en una persona. El lenguaje intersubjetivo, el lenguaje bíblico, el lenguaje testimonial, lo que cuenta es el impacto que el hecho tuvo en la persona. Atención a eso, el impacto que el hecho tuvo en la persona. Y en la medida en que se cuenta ese impacto, el lenguaje intersubjetivo presenta los acontecimientos con mayores o menores cifras, con mayores o menores descripciones, porque te está hablando a la vez de lo objetivo y de lo subjetivo. Por eso lo llamamos también lenguaje intersubjetivo. Es el lenguaje testimonial. Es el lenguaje que te sirve para hablar de lo que sucedió, pero en la medida que afectó a alguien. Esa es la Biblia. La Biblia te cuenta cosas que sucedieron, pero no pretende presentártelas como si hubiera una cámara ahí, no pretende presentártelas como si hubiera una grabadora ahí, pretende presentarte esos hechos filtrados a través de una subjetividad humana. ¿Eso es mentira? ¿Eso es fantasía? Claro que no es fantasía. Si tú llegas a tu trabajo y cuentas que había 8 ambulancias y después mirando los documentos de los noticieros te das cuenta de que no eran 8 sino 7, tú eres un mentiroso, nos dijiste que eran 8 ambulancias. Hombre, él está describiendo el impacto en él. Si hay una verdad objetiva, hay un impacto en una persona y eso es lo que queda plasmado en un testimonio. Ese es el lenguaje bíblico. En nuestra siguiente sección vamos a comentar un poco más sobre cómo este lenguaje intersubjetivo no es una cosa tan rara, no es una cosa tan extraña. Es algo que utilizamos todos los días, pero a veces estamos tan marcados por esta cultura cientificista que nos han metido en la cabeza que lo único que existe es o la objetividad perfecta o la fantasía que tenga cualquier cabeza. No, existe otro tipo de lenguaje, es lo que estamos insistiendo, que es el lenguaje bíblico, que es un lenguaje que tú también utilizas y que es el lenguaje que Dios ha querido utilizar para revelarnos su gran verdad. Así que ánimo y seguiremos profundizando en el lenguaje intersubjetivo. Venimos hablando sobre el tipo de lenguaje que es típico, que es el más propio de la Sagrada Escritura. Y es el lenguaje que llamamos lenguaje testimonial, o con una palabra un poquito más técnica, lenguaje intersubjetivo. Al principio esto suena como si me lo hubiera sacado de la manga. Nosotros dominicos tenemos estas mangas amplias donde cabe de todo. Entonces parece que me lo hubiera sacado de la manga. No. Es el lenguaje que utilizamos básicamente para conocer a las personas. Atención a eso. El lenguaje intersubjetivo o el lenguaje testimonial es el que utilizamos para conocer a las personas. Te lo describo de este modo. Piensa en tu mejor amigo, el de toda la vida, tal vez hicieron juntos la secundaria, bueno, lo que tú quieras. Piensa en tu mejor amigo. ¿Qué tal que yo te pregunte esto? ¿Cuál es la estatura exacta de tu amigo? Y es posible que tengas 20 o 30 años de amigo con este hombre y no sabes cuál es su estatura. Tú no tienes ese dato objetivo
de la estatura de tu amigo. Eso no lo tienes claro. Pero ¿significa entonces que tú no conoces a tu amigo? Hombre, no conoces eso. Pero ahí está. Que aunque no conoces ese dato que es objetivo, ciertamente sí conoces muy bien a tu amigo. Entonces pregúntate cómo nos conocemos las personas. Y sobre todo hazte esta pregunta: ¿qué tanta importancia tienen los datos objetivos en el conocimiento de las personas? Por ejemplo, otra pregunta más sofisticada, así bien rara, ¿no? Estás casado, supongamos una persona, ¿no?, que está casada. Tu esposa, ¿cuántos gramos de hierro tiene en el cuerpo? Ya sabemos que tenemos hierro, pues ahí está la hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina, por cierto, es la que da ese color rojizo, que es tan característico de la piel humana en general. Bueno, si sumamos todos los microgramos de hierro que tiene tu esposa, ¿qué cantidad es esa? ¿A quién le puede interesar cuántos microgramos de hierro tiene la esposa? Pero por supuesto, ese es un dato completamente objetivo. Los científicos de Polonia, de Sudáfrica o de China encontrarían exactamente la misma cifra. ¿Pero eso es conocer a la esposa? Conocer a la esposa es tener esa clase de datos, la estatura, la frecuencia de luz, del iris de ella. ¿Eso es conocer a la esposa? ¿Qué es conocer a una persona? ¿Y cómo conocemos a las personas? Esta pregunta es fundamental para entender cómo funciona la Biblia, cómo es la Biblia, y sobre todo para detener tantas ironías, sarcasmos, chistes de mal gusto, burlas sobre la Biblia. La Biblia es lenguaje intersubjetivo, es lenguaje testimonial. Entonces, ¿cómo conoces tú, por ejemplo, a tus amigos o a tu novia o a la gente que es importante para ti? ¿Cómo los conoces? Y tú te darás cuenta que nosotros, los seres humanos, nos conocemos por la manera como describimos lo que nos ha sucedido, por el impacto que han tenido las cosas. Supongamos un chico que está conociendo a una muchacha, le gusta mucho, tal vez puede pensar, mira, esta podría ser mi novia, no sé si incluso mi esposa. O sea, ya hay esa conexión que la gente a veces llama química, ¿no? Ya hay esa química, esa conexión. A él en ese momento no le interesa si ella tiene problemas de desbalance en la bomba de sodio-potasio de su sistema nervioso. Creo que esa no es la primera preocupación que ese hombre tiene. Pero se ponen a conversar y mientras están hablando llegan al tema de las familias y él cuenta un poco que su papá es su héroe, su papá lo ha llevado a muchos partidos de béisbol y bueno, tiene una gran admiración por su papá. Y de un modo muy espontáneo le pregunta a ella sobre su familia. Esta muchacha se queda seria, los ojos se le humedecen, empieza a llorar y entonces dice, yo hubiera querido tener un papá como lo que tú me estás contando. Yo hubiera querido tener ese papá. Ella se conmueve, llora, luego entre gemidos cuenta un poco lo que ha sucedido. Lamentablemente ese papá fue un hombre infiel. En fin, ya te puedes imaginar la historia. Así es como ese chico conoce a esa chica, al ver cómo se refiere ella al papá. Es posible que en medio de su lenguaje a ella se le salgan algunas palabras muy duras. Es que ha sido una fiera en la casa. Dice ella, ¿qué está diciendo con esas palabras? ¿Está diciendo que él es como un león y que entonces come carne cruda? Abre de un zarpazo la nevera y saca la carne y se la come como un león. No, pero ella está describiendo el impacto que un ser humano real, que una situación real le ha causado a ella. ¿Y eso cómo se llama? Lenguaje testimonial o lenguaje intersubjetivo. Lenguaje intersubjetivo. Cuando este hombre escucha a esta mujer, como ella habla de su familia y en particular de su papá, él entiende, oye, esto es grave, esto es doloroso, esto ha tenido muchas consecuencias en ella.
Así es como conocemos a las personas. Siguen hablando, no voy a extender mucho más este ejemplo, pero siguen hablando y luego esta misma chica se pone a hablar de su sobrinita, que es hija de su hermano mayor, y se conmueve y dice que es una muñequita y todas esas cosas tiernas que a veces utilizan las mujeres para describir a los niños pequeños. Y él entiende que para ella son muy importantes los niños y entiende que seguramente esa mujer quiere ser mamá y seguro quiere serlo pronto. Así nos conocemos las personas. Cuando esa mujer dice, mi sobrina es una muñequita, ¿qué quiere decir? ¿Que está hecha de plástico, de caucho, de poliuretano? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que está hecha de tela la sobrina? Claro que no. Lo que está describiendo con esa imagen es el impacto afectivo o emocional que ha tenido esa chiquita en la vida de ella. Así nos conocemos los seres humanos. Y la gran noticia es que la Biblia funciona así. Así funciona la Biblia. Cuando la Biblia nos dice que Jesús multiplicó panes y que eran cerca de 5,000 familias, cuando en la Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, básicamente lo que nos está diciendo es que eran 5,000 familias porque los hombres eran la cabeza de la familia. Porque ya sabes que hay gente que ve machismo en todas partes, ven machismos y micromachismos, entonces dicen, ay, ¿por qué no contaron a las mujeres y a los niños? Hombre, en aquella sociedad lo usual era que el hombre era el conteo de la familia. Entonces, si hay 5,000 hombres, lo que nos quiere decir el texto es que eran alrededor de 5,000 familias. Fíjate que yo ya dije, alrededor de. Dice la Biblia alrededor de, no dice exactamente esa expresión. Entonces, ¿qué? Eran 4,998 familias. La Biblia es mentirosa porque no está diciendo la cifra exacta. Nos está contando el impacto. Nos está contando que sucedió un hecho extraordinario, un hecho prodigioso, un hecho que desbordaba las expectativas de los discípulos y que ese hecho maravilloso está plasmado por medio de un número. ¿Fueron más familias, menos familias? No lo sabemos. Pero ¿realmente es eso lo que nos interesa? Cuando aquella persona dice, mira, es que mi papá es una fiera. Cuando dice eso, ¿yo tengo que ir a verificar el ADN de ese señor para ver si realmente pertenece a la especie humana? Eso no es realmente lo que interesa. Eso no es lo que importa. Lo único que realmente importa es el impacto. Fíjate cuántas veces he repetido esa palabra. Lo único que realmente importa es el impacto. Este muchacho al que le gusta aquella chica no se va hasta la casa de ella para decirle, Señor, necesito una muestra de ADN suyo para ver si usted pertenece a la especie humana porque su hija dice que usted no es humano. Por supuesto que él no va a hacer eso. Eso no es lo que él tiene que hacer. A él lo que le interesa es cómo ella ha sido afectada por eso. Así está escrita la Biblia. Ese es el modo como la Biblia nos habla. La Biblia nos habla en términos de testimonios. ¿Y cuál es la ventaja que esto tiene? Pues mira, para redondear un poco el ejemplo de estos dos muchachos, imagínate esto, imagínate que ella le dijera, él le pregunta, bueno, ¿cómo es tu relación con tu papá? Y ella empezara a contarle, nosotros hablamos unos 35 minutos y medio en promedio a la semana. Mi papá mide 1,76 m. Está presentando algunas novedades de salud, principalmente en su balance de sodio y potasio. ¿Tú crees que con todos esos datos objetivos, este hombre sentiría que está conociendo al que podrá ser su futuro suegro? Claro que no. A él lo que le interesa es qué tanto la figura paterna ha impactado la vida de ella. Eso es lo que le interesa a él. Y eso es lo que le da el lenguaje intersubjetivo. Entonces, eso es lo mismo que sucede con la Sagrada Escritura. La Biblia no nos da datos objetivos en el sentido de que fueron 4,312 personas las que estuvieron en ese milagro.
Y sin embargo, una y otra vez se demuestra que detrás del lenguaje intersubjetivo aparecen, por supuesto que aparecen, hechos, datos concretos. Y yo creo que uno de los ejemplos con los que quiero terminar es muy importante. Y ese ejemplo es cuando el Evangelio según San Juan nos habla de una piscina que tenía 5 portales. Tú sabes por la Biblia que el número 5 es completamente ajeno a la mentalidad hebrea. Es decir, el número 5 no es importante para describir cosas de Dios. Resulta que investigaciones arqueológicas en Jerusalén, hace unos cuantos años, encontraron el lugar de esa piscina que se describe únicamente en el Evangelio de Juan, y adivina qué, sí tiene exactamente 5 portales. Ese dato es una de las muchas muestras de que detrás del lenguaje intersubjetivo encontramos hechos concretos, verdades fácticas. Pero la Biblia no se queda con los solos hechos, sino que quiere que nosotros descubramos las personas que han vivido esos hechos y el impacto que han tenido esos hechos para que también nosotros seamos impactados por la presencia y la obra de Dios.